Ahora, finalmente llegó Paul Victoria, ¿cómo está usted? Para ver lo del petróleo que estábamos contando. Vamos a ver. El índice de confianza del consumidor español ha bajado un 8,3 puntos. Es el punto más bajo del año. Seguramente las razones son políticas o económicas. El índice de confianza es una cosa muy psicológica. Pero el precio del petróleo tiene mucho que ver con el grado de confianza que uno tiene en la economía española, porque hasta ahora nos ha beneficiado y mucho. Sí, de todas maneras el petróleo es algo totalmente mundial, ¿no? Universal, ¿no? No es solo algo que afecta a España, sino que desde luego involucra a todos los países de una forma muy atada, ¿no? Muy importante. Y efectivamente el precio del petróleo ha bajado mucho desde verano 2014, mejor dicho. Hagamos una recapitulación. Desde 1900 que se empezó el petróleo, ha tenido unos precios moderados y unos aumentos muy moderados, y salvo algunos picos como la crisis del petróleo del 73, del 77, etcétera, pues ha sido muy estable hasta 2005. ¿Qué ocurre en 2005 para que todo cambie? Pues que se llega al pico de productividad de la producción de petróleo. Es decir, la mitad de las reservas ya se han consumido. Esto no es una energía renovable, sino que lo que se gasta y punto, y no se renueva, y ya queda debajo de tierra o debajo del mar la mitad de las reservas que existían en 1900. Eso quiere decir que cada vez, ya como queda cada vez menos petróleo debajo, es más difícil extraerlo, y cuando hay más y más dificultad, pues entonces eso repercute en la oferta y por tanto hace que se aumenten los precios, porque si se ofrece menos petróleo, porque cada vez es más difícil sacarlo, porque cada vez existe menos, entonces va subiendo el precio. Por eso desde 2005 hay un incremento de precios, hasta 2008 que sube como a $145 el barril en un pico. Luego es verdad que bajó un poco en 2009-2011, luego vuelve a subir y se ha mantenido como hasta 2014 como en $120 el barril. Y ahora la bajada de $120 a $30 el barril es gigantesca. ¿Y por qué se produce? Por otro factor muy importante que sucede en verano de 2014, y es que se generaliza el sistema de fracking, que es un método tecnológico para poder producir mucho más petróleo mediante este método, y entonces hace que haya más volumen, entonces hay más oferta, y entonces ¡boom!, se bajan los precios porque hay más disponible, ¿no? Hacia la demanda. Ahora una cosa, escucha. Pero resulta que el fracking es caro, es decir, porque cuesta más sacarlo, cuesta más dinero el procedimiento. Sí. Sin embargo, esto no ha revertido en un aumento del precio del producto final, aunque hayas invertido más, sino que ha seguido bajando. Y ahí me imagino que inevitablemente hay que ver motivaciones más políticas que propiamente económicas. Sobre políticas y financieras. Si quieres hacemos un breve resumen de qué es el fracking, por si acaso el espectador no lo sabe. El fracking es una técnica, se llama fractura hidráulica, que consiste con una presión de agua muy fuerte, romper la roca. Es romper la tierra, literalmente. Romper la tierra, porque el petróleo como se extrae es que hay una gran presión por las toneladas de tierra, y al meter el tubo, todo ese petróleo que hay debajo, por presión sale por el tubo, ¿no? Pero si resulta que no hay grietas naturales, entonces el petróleo no sale. Pero el fracking lo que hace es que pueda romper todo eso, crear grietas artificiales, que el petróleo fluya y entonces poderlo extraer. Y además, la tecnología que desarrolló Mitchell a partir de 2005 y que se generalizó en 2014 es que se podía hacer horizontales. Entonces, al haber horizontales, se llega a mucho más. Entonces, eso abarató el precio. A lo mejor costaba $100, $120 el barril extraerlo, el coste de extracción, y eso lo bajó a unos $50, $40 la extracción ahora mismo. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya el precio ha ido bajando tanto que incluso ya está más bajo que el coste de producción, con lo cual ahora las empresas pierden dinero al producir. Entonces, tú, el espectador, todo el mundo se pregunta, pero si una empresa le cuesta más producirlo que venderlo, está teniendo pérdidas, entonces ¿por qué se sigue produciendo? Y ahí está la clave, por razones políticas y financieras. Primero, la política es porque hay países a los que les conviene que eso pase. Por ejemplo, a Arabia Saudita respecto a Irán. Quiere molestar a Irán porque se le perjudica la economía. Espera, que nos vamos a ir a la publicidad, ¿sí? Que esta es muy importante. Y en 10 segundos, que es lo que queda, a la vuelta, terminamos de ver las otras implicaciones de este movimiento del petróleo. No se marche,
que le interesa, pero usted también lo usa, el petróleo, y además en mil cosas. Si solo fuera la gasolina, ¿verdad? Hasta Para ahora muchas mismo. cosas. Bueno, 15 horas 32 minutos. Vamos a terminar de ver la cuestión del petróleo. Antes, y hablando de eso, les recuerdo que tenemos abierta la caja de reclutas de Intereconomía y Energía, porque de todo eso que usted paga por la factura, por lo que está contando Paul, hay una parte que es impepinable porque son impuestos, pero hay como un 40% de la factura de luz y de gas donde usted puede ahorrar. ¿Cómo? Contratando otra comercializadora. ¿Cuál? Intereconomía y Energía. El suministro es el mismo, eso no cambia, cambia la comercialización de la factura y por tanto llamando al 91 193 1600 usted va a ver cómo sobre ese porcentaje puede ahorrar y además ahorrando con Intereconomía y Energía contribuye a garantizar la independencia de este grupo de comunicación para que podamos seguir diciendo lo que ya nadie más se atreve a decir y así nos va. Bueno, Intereconomía y Energía 91 193 1600. Estábamos con el proceso de descenso radical del precio del petróleo. ¿Y por qué? Si me pagan menos por el precio, es decir, si me pagan menos de lo que me cuesta producirlo, Sí. ¿por qué sigo produciendo? ¿No? Porque sigue la industria del fracking. Y es por dos razones, como decíamos, la política y la financiera. La política es porque hay países a los que les conviene afectar a otros. En el caso de Arabia Saudita le conviene afectar a Irán, que es su enemigo, sauditas, chiitas, etcétera. Y en el caso de Estados Unidos le conviene hundir a Rusia, porque ahora mismo está volviendo su archienemigo, ¿no? Entonces, si Rusia depende mucho de los ingresos por petróleo, si logra hundir el precio del petróleo, entonces Rusia se ve afectada. Entonces, políticamente conviene, y entonces por eso Estados Unidos fomenta el fracking para que, aún así, aunque cueste más que el precio del petróleo, se continúe para seguir hundiendo a Rusia. Y hay unas razones financieras que estas son un poquito más complejas de explicar, pero hay primero un tema de cómo funciona la economía global financieramente hablando, y es que el sistema financiero como está montado afecta a todo. Entonces, en una economía normal, todas las empresas que hacen fracking deberían dejar de producir porque están teniendo pérdidas. Pero resulta que como están los futuros financieros, que es una cosa que es muy compleja ahora para explicarle al espectador lo que consiste. Al de Radio Intereconomía no, porque los futuros americanos es un permanente en Radio Intereconomía. ¿Sí? Claro, sí, porque al final resulta que buena parte de la economía mundial se mueve sobre las apuestas a cómo se van a comportar los valores financieros norteamericanos en 2 años, 5 años. Y a muchos grandes capitales les conviene que el precio baje porque como a futuro están apostando que baja, entonces están ganando dinero a pesar de que esté bajando el precio del petróleo, por un lado. Y por otro lado, las empresas, muchas empresas privadas, aunque estén teniendo pérdidas objetivas porque ingresan menos de lo que gastan, por mantener ese flujo de producción de petróleo hace que suba el precio de sus acciones, porque la gente, los bancos, los capitales confían en que esa empresa está creciendo, está teniendo más reservas de petróleo, está aumentando cada vez más rápido su producción. De tal forma que y entonces no la ganas gente, el dinero por el producto que vendes, sino por la cantidad de gente que entra en tu casa a poner. Exactamente, claro. Y entonces suben los precios de mis acciones a pesar de que estoy teniendo pérdidas. O sea, esto en una economía sana no debería pasar, pero como no estamos en una economía sana, entonces pasan estas ridiculeces, ¿no? Pero el caso es que esta es la realidad financiera actual y por eso el precio del petróleo, a pesar de toda esta situación, pues sigue en bajada, ¿no? Hasta que tenga que ocurrir algo que haga que simplemente los inversores ya quiten sus activos y sus capitales sobre las empresas de fracking y entonces ya se deje de producir y al haber menos petróleo, pues menos volumen y por tanto vuelva a subir el precio del petróleo. Ese sería un poco el resumen. Esto quiere decir que si España sigue confiando en que la constelación o la conjunción, mejor dicho, de factores internacionales nos va a beneficiar, más nos valdría abandonar toda esperanza porque puede pasar cualquier cosa en 48 horas. Cualquier cosa en 48 horas, eso es Esparza. Un gran pensador decía, voy a hacer un pronóstico muy acertado, cualquier cosa puede ocurrir. Pues esto vendría fenomenal para lo que va a ocurrir con el gobierno español. ¿Logrará formar el gobierno Pedro Sánchez? Sí, ¿no? Si cree usted que sí, llame por favor al 905-810-811. Si cree que no, al 905-810-812 por Victoria. Encantado, Esparza. Gracias. Miguel, hasta la semana que viene. Adiós.